¿Conoce usted a alguna hermana de su iglesia que no quiere tener ningún compromiso? No quiere tener ningún compromiso en la iglesia. No me digan, no. Solo es para que. Cuando alguien es así, sabiendo que es hija de Dios, sabiendo que tiene todos los recursos necesarios para brillar, no se da la oportunidad de disfrutar lo que es la vida cristiana. O sea, cuando alguien, teniendo a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo dentro de sí, teniendo una iglesia, teniendo tantas personas a su lado, y no se compromete, no está disfrutando lo que es el verdadero significado de la vida cristiana. Hoy hemos hablado un poco en los talleres sobre diferentes conceptos acerca de lo mismo, de levántate y resplandece. Y hoy usted puede cambiar la realidad, porque no sé si usted es una de ellas, de las que no se comprometen, de las que no adquieren responsabilidad. Esa es una realidad en todas las iglesias. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de que esto puede cambiar, porque Dios es milagroso y Dios puede hacer cambios en nuestras vidas. Hoy podemos comenzar a resplandecer más que ayer y menos que mañana. Hoy podemos alumbrar más que la semana pasada. Y en la medida en que nosotros vamos alumbrando y resplandeciendo, es la manera como la gente allá afuera sabrá que nosotros somos el pueblo de Dios. Allí en sus hojitas usted tiene algunas palabritas. Quiero dar un preámbulo un poquito reflexivo, un preámbulo reflexivo en cuanto a lo que es estas ideas de resplandecer. Y en algunos pasajes, por ejemplo el Salmo 119, aparece 11 veces la palabra vivifícame. Y declara que la Biblia es el recurso indispensable para vivificarse. No hay otro recurso más poderoso para vivificar que la palabra de Dios. Pero también tenemos otras palabras en Habacuc 3:2 que dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. El Salmo 80, el versículo 3, el 7 y el 19 dice: oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y por supuesto el Salmo 61 dice: levántate y resplandece. Muy bien, estas son palabras que todas tienen que ver con lo mismo, que Dios nos está haciendo un llamado a que vivamos una vida donde brillemos con naturalidad. O sea, que demos a conocer lo que es Dios en nuestra vida a otras personas. Cuando uno piensa en estas palabras, hermanas, y ahora pues tenemos a nuestro hermano Israel, y nuestro hermano Israel que está filmando esto, y esto lo pueden ver después en Facebook, si quieren, si no les quedó bien claro. Al ver estas palabras, vivifícame, aviva, resplandecer, levántate y resplandece, nos lleva a pensar un poquito a esto que viene aquí. Miren, me hace pensar en que hay un contexto negativo. Si alguien llega y le dice a otra persona: levántate, ¿qué es lo que usted está asumiendo? ¿Que se ha caído, o está sentada, o está dormida? Ese es el contexto negativo. Si uno va a una iglesia y le dice: iglesia, levántense, despierten, ¿qué implica uno rápidamente? Estaban dormidos o muertos. Y por eso Pablo dice:
despiértate tú que duermes. Entonces quiere decir que cuando uno llega al Salmo, a Isaías 61, dice, levántate y resplandece, asumimos rápidamente que hay un contexto anterior que es negativo, ¿no? Y que ese contexto no es demasiado agradable. El Salmo, ya vimos, aviva la obra en medio de los tiempos. Es un contexto insoportable. A veces llegamos a contextos en nuestras iglesias, en los grupos de mujeres o en las iglesias mismas, un contexto de tensión, de desconfianza, un contexto muy negativo, y uno siente la presión allí, ¿no? Entonces ese contexto no es nada agradable, es desalentador, es un contexto triste, difícil, conformista, porque de pronto también es un contexto de conformidad. Dice, así estamos bien, pero levántese, no, mucho trabajo, y no quieren ver crecer la iglesia. Ay, sí, pero ¿cómo cuesta, verdad? Es un contexto negativo de conformismo, y no hay prioridades hacia las cosas del Señor, sino más bien las nuestras son las más importantes. Y ese es el contexto. Ahora, cuando uno recuerda a aquel capítulo 2 de Jueces, la Biblia dice que el pueblo de Israel pasaba por un ciclo vicioso. Mientras ellos tenían un juez vivo con ellos, la Biblia dice que el pueblo de Dios estaba siempre bien despierto, bien levantado. Pero una vez el juez moría, el pueblo comenzaba a pecar. Y una vez el pueblo comenzaba a pecar, quedaban en tiempo de esclavitud, de adormecimiento, de conformismo. Y entonces de pronto se daban cuenta, no puede ser, somos el pueblo de Dios, no podemos estar dormidos. Y entonces clamaban a Dios, y entonces Dios les enviaba otro juez. 7 veces se repite eso con el pueblo de él durante más de 400 años. ¡Qué pueblo, verdad! ¡Qué pueblo más tremendo! Pero no crean que solamente ellos. De pronto nosotros caemos también en eso. Vamos al domingo a la iglesia, alegre. El lunes estamos tristes. El martes igual. Miércoles menos. Jueves vamos levantando. Viernes ya casi en el discipulado. Sábado la caemos. Ya domingo otra vez estamos frente. Lunes, mire, gallina, caemos en eso, y no hay ese disfrute, no hay ese goce de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana implica pruebas. Y yo siempre he dicho que una vida cristiana sin pruebas entonces no es disfrutar nada. Es que lo bueno de la vida cristiana es enfrentar pruebas y saber que Dios está con nosotros y su presencia nos ayuda para solventar eso. Ahora, pero hermanos amados, ese contexto negativo de Isaías 61 también supone otra cosa. Un contexto positivo de avivamiento. Por ejemplo, vengo y yo dice, iglesia, levántate, despiértate. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Dice Isaías 60. ¿Qué va a pasar? Ay, entonces, ¿qué logrará? ¿Qué es lo que siempre nosotros esperamos después de una noche larga y oscura? Que hay un día después. Oiga, siempre hay un futuro, siempre hay un contexto esperanzador, siempre adelante Dios nos tiene grandes cosas. Cuando estamos en una crisis, una situación difícil, no perdamos de vista que Dios tiene cosas mejores por delante, Y eso es lo que tenemos que soñar. Cuando Isaías dice eso, levántate y resplandece. Ya no se queden ahí postrados. Pablo dice, despiértate tú que duermes. No es justo que te quedes ahí, aprovecha el tiempo, porque los días que tenemos no solamente son pocos, son días malos. Allá hay muchas cosas que hacer. Y cuando uno se levanta, dice, mire, cuánto tiempo yo estaba perdiendo por no disfrutar de lo que es la vida cristiana. Pero atrévase usted a decir, Señor, aquí estoy, yo quiero resplandecer, y a la vuelta de la esquina comienzan las pruebas y va a venir la prueba sobre usted.
Oiga, el contexto futuro es un deseo, un anhelo. Cuando yo pienso en eso, sueño y digo, Señor, tú quieres hacer grandes cosas. Y tener una visión es tener la imagen clara de cosas preciosas que Dios puede traer, que Dios quiere traer. Y entonces esto va a cambiar. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a trabajar en unidad, aprendemos a brillar con naturalidad, aprendemos a brillar con nuestra conducta, con nuestros hábitos, con nuestras palabras, con nuestras relaciones, y tenemos como una prioridad mi relación personal con Dios. Cuando yo quiero resplandecer, comienzo allí, mi relación íntima con Dios. Y cuando Dios está en perfecta relación conmigo y yo con Él, entonces yo no necesito decirle a la gente que me vea porque yo estoy brillando con naturalidad, ¿no? Pero esto es, yo tengo que ver eso. Entonces, si tengo un contexto negativo, pero hay un contexto positivo de despertar, entonces ahí está Isaías 61. ¿Qué es eso? Ese es hoy. Ese es su contexto presente. Ese es lo que Dios le dice hoy. Ya hay un pasado triste, angustioso, desesperante, tenso. Pero Dios dice, yo tengo grandes cosas para ti adelante. Pero mira cómo estás ahora. Isaías 61 le presenta esos dos contextos. ¿Cuál desea usted? ¿Seguir en la miseria, en ese adormecimiento, en ese caminar o en ese estilo de caminar como el cangrejo? ¿O le gustaría aprender de la hormiga? Porque dice aprender de la hormiga. Ese es el contexto negativo. Cuando alguien teniendo a Cristo en su corazón, teniendo todos los recursos a su disposición y no adquiere compromisos con Dios, se queda en un contexto negativo y jamás va a brillar. Se va a quedar allí y no puede superar, no disfruta lo que es la vida cristiana. Pero cuando alguien ve hacia adelante, dice, Señor, este es mi presente. Yo quiero hoy resplandecer. Yo quiero hoy cambiar. ¿Solo qué? Usted debe decir, si quiere soñar, si quiere anhelar, si quiere proyectarse hacia el futuro, tiene que pagar el costo. O sea que el crecimiento, el despertar, no viene así por así. Tiene que pagarse un costo. Primer paso para el cambio es volvernos a Dios y su palabra. ¿Ok? Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren y se convirtieren de sus malos caminos, hasta entonces, oiga bien, hasta entonces Dios alumbrará en nuestra vida. Mientras no se dé esto, que es el contexto negativo, yo tengo que tomar una decisión y entonces Dios comienza a alumbrar. Dice, entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará vuestros pecados y sanará y dará bendiciones. Pero la primera cosa es que yo tengo que volverme de mis pecados. El pueblo de Israel, cuando se escribe Isaías 61, tenía que hacer eso. ¿Creen ustedes, hermanas, que el no servir al Señor es pecado? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, es pecado. Claro.
Porque cada uno tiene una función que cumplir y cuando yo no la cumplo, estoy fallándole a Dios. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y evangelizar es bueno o es malo? Es bueno. Y cuando no lo hacemos, ¿qué hacemos? Pecamos. ¿Y qué tengo que hacer con ese pecado? Ya, ahí está. Le digo, Señor, perdóname. Eso es volverme. Yo tengo que tener valor de reconocer dónde estoy fallando. Y yo no puedo brillar a menos que quite todo lo que lo oscurece la luz. Dice que la luz no se enciende para ponerla debajo de una mesa o una banca. No, se pone en un lugar alto para que medio mundo lo pueda ver desde lejos. Nosotros somos la luz del mundo. Y todo el mundo debe vernos. Tenemos que brillar con naturalidad. Pero para eso yo tengo que dar toditito los estorbos. Y los estorbos es el pecado que a veces nos empaña, que nos oscurece. Y no crea que usted necesita matar a alguien para ser pecador, para ser malo. No. Todas esas cosas. Si mi pueblo se humillare, tenemos que volvernos. Quiero que busque por favor Hebreos capítulo 5 también. Y ahí encontramos que también debemos volvernos de los viejos y humanos rudimentos. El libro de Hebreos, el capítulo 5, dice el versículo 12. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lea el versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Dejar los rudimentos. Miren, tenemos que despojarnos del viejo tradicionalismo que en vez de adelantarnos nos deja inmóviles. Debemos de deshacernos de ese gastado costumbrismo que tenemos a veces, porque hay muchas cosas que lo hacemos simplemente por pura costumbre. Me lo enseñó mi tío Alejo y yo sigo y yo ya voy muy lejos repitiendo todas las cosas. Y dice, así se hace, así lo hacíamos y así se hará. Pero es que eso no es bíblico, no importa. Miren lo que dijo la Iglesia Católica esta semana, que ahora ningún pecado le puede ser perdonado a aquel que confiesa su pecado si no es a través de un sacerdote. Porque solo el sacerdote tiene el poder, oye bien, para perdonar pecados. ¿Dónde está eso en la Biblia? Hay un texto de ello básico, pero es pura costumbre que se enseñó desde el primer persona que se autonombró. Ahí está. No le cuestionan, simplemente se sigue. En nuestra iglesia nos hemos quedado a veces con costumbres gastadas, ¿verdad? Tenemos que dejar esos movimientos que en su tiempo fueron efectivos. Pero también tenemos que abandonar esa manifestación carnal del caprichismo. Porque de pronto dejamos de hacer muchas cosas solo por mi propio capricho. No y no. Como decíamos en un taller, ¿verdad?
6 votaron a favor, 3 en contra, así que, pero yo no apoyo. ¿Y por qué? Porque no quiero. Esos caprichos, esos son movimientos de la carne, cosas que tenemos que abandonar. Y también tenemos compadrismos con el pecado. Somos compadres con ciertos pecados y ya nos llevamos bien. Y ahí los tenemos, no, sí, parte de nosotros. Ajá, sí, la copita. Sí. No tenemos que tener relación, compadrismos con el mundo, porque somos diferentes al mundo. Tenemos que volvernos de esos rudimentos que son más parte de la carne, son más parte del mundo. Y tenemos que volvernos a Dios. Si mi pueblo se humillara. Pero también, hermanas, tenemos que volvernos a los objetivos originales por los cuales Dios nos creó. Desde un principio, cuando Dios nos hizo con objetivos claros. Pero hoy muchas iglesias están sacando a Dios de los templos. Hay una canción que así cabal dice que hemos sacado a Dios de los templos. Ayer yo vi un video que ha filmado este gran famoso predicador David Wilkerson, el que participa en la película Corre Nicky Cruz. Es fantástico. Yo se los tengo listos para los jóvenes porque se los voy a enseñar al final de esta serie de la angelología que estamos enseñando. Este hombre termina llorando porque muchos pastores han sacado a Cristo de los templos y ellos se han apoderado de su puesto. Y necesitamos de volver a los objetivos originales. Dios hizo al hombre para que el hombre le diera gloria y honra. Es su primer objetivo. Independientemente de todo, la mujer fue hecha no para casarse en primer lugar, ni para tener hijos, como por ahí se enseña. No, la mujer fue hecha para honrar a Dios en primer lugar. Entonces, si está casada, su prioridad no es complacer a su esposo en primer lugar, sino a Dios. Y cuando usted complace a Dios en primer lugar, su esposo va a estar súper feliz. ¿Ya? Pero esto, la segunda cosa que tenemos que hacer es que Dios ha formado a la iglesia y Dios quiere que sigamos edificando ese cuerpo de Cristo. Y por eso Efesios dice que el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente y unos a otros debemos ayudarnos. Y es el concepto del trabajo en equipo, unidos en el trabajo, donde cada uno nos ayudamos mutuamente para seguir creciendo y edificándonos. Y por último también, para dar a conocer a Dios. Jesús dice, la voluntad de mi Padre es venir a hacer. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que lo dé a conocer al mundo entero. Y cuando yo lo doy a conocer, mi Dios es glorificado. Jesús vino a eso, no vino a otra cosa. Es más, Jesús no vino a salvar al mundo, vino a dar a conocer al Dios que salva al mundo, ¿no? Entonces, cuando yo doy a conocer a Dios, entonces Dios está siendo glorificado. Cuando yo doy a conocer a Dios, la iglesia está siendo edificada. Entonces, yo tengo que volver a eso para resplandecer. Un cristiano sin la palabra de Dios perece. Una mujer sin Dios perece. Un grupo de mujeres, si no centran a Dios en su corazón, no son nada. Un trabajo que se hace aparte de Dios, ese trabajo no tiene buen resultado. Dios debe ser el centro de todo. Y por último, quiero que busquen por favor el Salmo 37, versículos 3 al 7. Y esto quiero terminar con esto, porque es interesante.
Salmo, creo que lo conocemos todos, ¿verdad? Salmo 37, versículo 3 hasta el 7 en la primera parte. Lo leemos ustedes y yo. Dice el versículo 3: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hasta allí nomás. Mira el texto que dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Sabe qué es lo que nos está haciendo falta muchas veces, por lo cual no brillamos como cristianos? Es que no estamos disfrutando a Dios, no estamos gozando a Dios, no estamos deleitándonos a Dios. Dice: deleítate, disfruta. Algo delicioso que es para ustedes. Un tiramisú. ¿O de boca? También, ¿verdad? O un frappé. Qué rico, ¿verdad? Cuando algo es delicioso. Pero es que había alguien que todavía cuando se le caía con la tortilla, qué rico, ¿no? Se disfruta, qué delicioso. Oiga, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Hemos perdido el tiempo en otras cosas en vez de regocijarnos en Dios, en vez de disfrutar al Dios grande que tenemos. Como si nosotros queremos brillar y que Cristo brille en nosotros, tenemos que dejar que la luz que está dentro de nosotros, que es Dios mismo, Él automáticamente, naturalmente, deje salir su brillo. Por eso Juan dice: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. En la medida en que Cristo crece, yo comienzo a brillar, ¿no? A resplandecer. Y yo me levanto de donde estoy. Digo: no es justo. Yo tengo que vivir para el Señor porque Él me ha dado todo. Él me ha dado todo. Alguien escribió en Feliz de Guatemala, dijo en el Día Internacional de la Mujer, dijo: mujeres, felicitaciones, porque ustedes son la razón de nuestra vida. Y yo le escribí hasta abajito: brother, la razón de nuestra vida es Dios al darnos una mujer. Le agarré lo mismo y se lo cambié, porque es un amigo, ¿no? Pero algunas veces perdemos de vista que la razón de nuestra vida es Dios. Yo tengo que disfrutar. Además, hemos perdido el tiempo a veces en tantas cosas en vez de gozar de lo que es la vida cristiana. Cuando yo reconozco que la vida cristiana es una vida de felicidad, de gozo, de alegría, que en medio de las pruebas la fortaleza es nuestro Señor Jesucristo, que en medio de la tristeza Dios es nuestra fortaleza, que en medio de la desdicha Dios dice: ahí estoy yo siempre para levantarte, y aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo estoy para levantarte. No te preocupes, que cuando tú pensaste en esto, yo ya te lo había contestado. Tenemos que aprender a gozarnos, a deleitarnos en el Señor, a hacer todo lo posible por todos los días, darle una sonrisa a Dios, decirle: papito, aquí estoy, comenzaré este día porque soy feliz contigo. Así que en la medida que yo disfruto de eso, entonces voy a comenzar a resplandecer en el Señor. En fin, la idea de levantarnos y resplandecer significa sencillamente volver a vivir. Quien no está resplandeciendo no está viviendo. Pablo dice
despiértate, tú que duermes. Si no estamos resplandeciendo como cristianos, es porque estamos dormidos. Y levantarnos y resplandecer es tomar una decisión y decir, Señor, ya no quiero ser haragana en las cosas tuyas, quiero ser fiel. A partir de ahora yo te prometo, Señor, que voy a serte fiel y quiero servirte en lo que tú me pongas a trabajar. Va pues, corte la grama afuera. ¿Lo hago? Que no, aunque hay hombres para que lo hagan. Entonces, ¿qué te puedo servir, Señor? Hay mil y una cosa. Usted no necesita tener un cargo aquí oficial para servir al Señor. Simplemente abra los ojos y verá vecinos a quien evangelizar. Abra los ojos y verá personas a quien ayudar. Abra los ojos y verá un montón de misioneros alrededor del mundo que necesitan nuestro apoyo en oración. Y no hay más grande ministerio que una mujer puede hacer, que es la oración. Había un pastor que cada vez una viejita llegaba al templo y solo comenzaba a predicar y todos los domingos. Un día le dio curiosidad, le dijo, oiga hermanita, yo he visto que usted todos los domingos solo comienza a predicar y usted mire a dormir. Y abrió los ojos a la señora y dijo, ay hijito, porque era una señora ya de respeto. Ay hijito, ¿y por qué crees que Dios te da frutos cada domingo? Cada vez que tú comienzas a predicar, yo comienzo a orar. Y el otro, no hay mejor ayuda que una persona le puede dar a un pastor, que es orar. Pero no se duerma. No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que bien se sabe cuándo se está durmiendo, porque se oye. Sí, pero esto es, tenemos que comenzar a vivir, a volvernos a Dios. Mujeres, comiencen a vivir para el Señor, más que para sus esposos, porque cuando ustedes vivan más para Dios, sus esposos estarán súper felices, porque ustedes siempre van a ser una mujer bien decorosa, bien, ¿cómo se llama? No sale la palabra, con pudor, dice, con modestia y pudor. La idea es bien decente, bien educada, bien respetuosa, bien arregladita, no anda allí con las cosas hacia arriba y que no, sino bien bonita. Guay, ¿qué te pasa, amorcito? ¿Qué bien linda andas? Es para ti, mi precioso. Dios me aprueba mi forma de vestir y tú te sientes feliz. Ay, sí. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15. Todo lo que el hombre sembrado. A la vez que hemos sembrado, que no hemos cosechado. Sembremos. Hoy es tiempo de comenzar a sembrar. ¿Sí? Sea lo mejor. Óyeme, sea lo mejor para Dios y déjelo lo demás a Dios. Pero usted no le va a decir, Señor, yo quiero portarme bien para que mi esposo me eche un ojo, si quiere. Va mal. Ese es dando y dando. No. Sírvale a Dios y deje que Dios se encargue de lo demás. Ok, vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias, porque en esta hora nos permitiste reflexionar acerca de este tema que lo necesitamos, Señor, todos. Necesitamos volver a vivir, volver a disfrutar la vida cristiana, dejar a un lado muchas cosas que ya no nos ayudan, pero volvernos
de nuestras faltas, reconocer con humildad lo malo que estamos haciendo, pero también volvernos a los objetivos originales por los cuales tú nos hiciste. Dios eterno, necesitamos que tú nos ayudes a volvernos a tu palabra, a gozarnos en tu palabra, a fortalecer una relación contigo a través de la oración. Dios, ayúdanos a volvernos para tener un brillo natural y que demos a conocer a nuestro Dios y a nuestra fe a través de la manera en que hablamos, a través de la manera en que nos conducimos, a través de los hábitos y los valores que tenemos todos los días, a través de las relaciones que desarrollamos. Permítanos, Señor, resplandecer a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios, muchísimas gracias porque somos el pueblo más privilegiado de toda la tierra, porque tú estás con nosotros. Tu palabra, tu promesa es que tú estarás con nosotros y tú en nosotros nos haces brillar. Por favor, permite que este grupo de mujeres que han decidido venir a esta actividad, que podamos y que ellas puedan también tomar compromisos. Si han estado durmiendo en su iglesia, si no se han comprometido con algún ministerio, que hoy decidan y decirle a su pastor o a los líderes, decirle en qué puedo servir al Señor, que se vea esa disposición para trabajar. Bendice a cada una de ellas en el nombre de Jesucristo. Amén.